Señores, hay muchas cosas que se conocen en la revista y que nosotros las damos a conocer, que quizás para muchas personas no son muy importantes, pero para los que tenemos más edad, a veces nos llama la atención. Tuvimos un invitado, un jovencito, que se ha caracterizado por luchar por temas sociales y de medio ambiente, que es Claudio Camaño. Claudio es hijo de Claudio Camaño Grullón, primo de Francisco Alberto Camaño. Es decir, estamos hablando de una tercera generación, o segunda generación. Tuvimos hace un rato a Diana Contreras. Diana Contreras es profesora universitaria, pero ella es esposa de Miguel de Camps. Miguel de Camps, hermano de Atuey, y una persona que tiene vida pública y es un gran editor, un impresor. Y además es cuñada de Narciso Isaconda, hermana de Lulú, profesora de la universidad por muchos años. Y ahora vamos a hablar con alguien que es quizás el economista, no el de mayor conocimiento ni el de mayor currículum, pero Jaime Ariste Escuder es el economista de una formación más integral, porque tiene conocimientos en casi todas las áreas de la economía y conoce el asunto de la política. Es hijo de farmacéuticos. Su padre y su madre son dos profesionales de la farmacia. Conocen al dedillo todas las etapas del negocio de medicamentos, tanto en farmacias como en laboratorios y representando laboratorios extranjeros. Jaime Aristi conoce perfectamente lo que son la gente de la sociedad civil y su papel en nuestra sociedad. Conoce cómo y dónde trabajan nuestros economistas. De manera que cuando usted habla con Jaime, puede tratarle cualquier tema. Pero ahora él ha asumido una posición muy difícil porque es el administrador general del proyecto de Punta Catalina. Él nos va a hablar de ese proyecto, nos va a hablar del equipo económico que asesora a Gonzalo Castillo, candidato presidencial, y naturalmente hoy surge las encuestas en que durante todo el tiempo publicar encuestas no tiene ningún valor, pero cuando se está dando a conocer encuestas en un mes antes o 15 días antes de unas elecciones, se pone en juego el prestigio de las encuestadoras y usted tiene que conocer, a pesar de que la Junta Central ha calificado a las encuestadoras que han ido allá a buscar calificación. De esos tres temas vamos a hablar con Jaime. También quiero decirle, hablando de quiénes son, ese Jaime Aristi es sobrino de Ramón Marrero Aristi. Sí. Su padre es un hermano menor, hermano de madre de Ramón Marrero Aristi. Y Jaime es sobrino de Ramón Marrero. Eso es para que se sepa quién es todo el mundo, ¿verdad? Sí. Le damos la bienvenida a Jaime y quisiéramos comenzar con el tema de Punta Catalina. Punta Catalina es la solución del problema energético. Jaime no le gustan los conflictos, a mí me encantan. Y yo digo, ¿cómo es posible, Jaime, que durante 8 años el país no se abocó
a construir esas plantas de 350 cada uno, habiéndolas negociado con Jaime Vargas, y que durante 8 años estuvimos hablando de financiamiento y no se hizo, y seguimos facturándole a los generadores la suma que ellos les daba la gana, para que entonces los culpables de la no construcción de la planta, que además había que hacer 200 megas cada año, que no se hicieron, se culpe a quienes lo hicieron y le hayan pegado una etiqueta de que hay 500 millones de exceso, habiéndote requete explicado, inclusive unos notables dominicanos certificaron que eso vale mucho más y que ahí no hay ningún acto de corrupción. Sus mismos acusadores no han parado todo el tiempo, y ahora es un motivo también electoral. Yo quisiera que tú hables un poquito de Punta Catalina como el aporte que en dos acusaciones, 3, financiera 500 millones, medio ambiente carbón y, ¿por qué no, gas natural? Y cada cosa en su debido momento fue lo que convino. Sobre todo que no se ha hablado de que la compañía que financió el proyecto en medio de todo esto quebró. Jaime, adelante. Sabemos que tú los sábados has explicado mucho esto, pero el oyente no es el mismo de la Z al mediodía que de la revista de madrugada. Adelante. Muy buenos días, doctor. Mi cariño y respeto, como siempre. Y Carlos, muy buenos días también. Mira, para mí realmente es un honor, como siempre, estar aquí. Aprendo muchísimo del doctor Jacín, mi querido Julito. Y yo comienzo diciendo lo siguiente. La Central Termoeléctrica Punta Catalina es el principal proyecto de infraestructura que se haya construido en la historia de la República Dominicana. Es un proyecto importantísimo para el país, no solo para el sector eléctrico. En cuanto a lo que es ya su presencia en el mercado desde el mes de mayo, ha estado las 2 unidades operando y se produjo un total de 462 gigavatios, lo cual representa, y aquí pueden anotar, 32% de toda la demanda eléctrica de la República Dominicana. Es decir, Punta Catalina representó prácticamente una tercera parte de lo que es la electricidad que se está produciendo y demandando en el país. Y esto obviamente a unos precios sumamente competitivos. Si nos vamos a lo que es el impacto de Punta Catalina sobre el precio del mercado spot, que en mayo del año pasado estaba en 14 centavos de dólar, este año con Punta Catalina bajó a 4 centavos de dólar. No cabe duda de que Punta Catalina es, sin lugar a dudas, algo que va a beneficiar significativamente a las finanzas públicas, en particular las finanzas del sector eléctrico. Para que tenga una idea, Punta Catalina va a tener un nivel de ingresos de alrededor de 500 millones de dólares, de los cuales 250 millones de dólares van a ser beneficios. Y al mismo tiempo va a ayudar a que las empresas distribuidoras de electricidad reduzcan lo que son sus gastos en términos de compras de energía entre 200 y 250 millones de dólares. Si combinamos esos dos elementos, significa que el gobierno va a tener un ahorro entre 450 y 500 millones de dólares al año. Ese va a ser el ahorro para el gobierno. Y hay que entender que eso significa que alguien antes, algún generador privado, se lo estaba llevando eso para su casa. Y ahora se lo va a llevar el Estado. Lo cual significa que Punta Catalina está creando las condiciones para que pueda bajar la tarifa de electricidad. Y digo esto porque Punta Catalina estaría reduciendo el déficit del sector eléctrico a la mitad, pero al mismo tiempo estaría creando las condiciones para que las distribuidoras puedan aumentar lo que son la cantidad de circuitos 24 horas y de esa manera, al aumentar la cantidad de circuitos 24 horas, pueden establecer lo que son los medidores prepagos y instalando medidores prepagos pueden mejorar su nivel de facturación y cobranza, lo cual significa una disminución de las pérdidas. Así que estos dos elementos combinados, reducción de los gastos por compra de energía de las distribuidoras y mejora de lo que es su facturación por el establecimiento de medidores prepagos en circuitos 24 horas, esos dos elementos combinados ayudará a disminuir significativamente el déficit del sector eléctrico y de esa forma entonces facilitaría que pueda reducirse la tarifa de electricidad. Es decir, nunca antes habíamos estado más cerca
de una reducción de la tarifa de electricidad, como ahora con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina. Entonces, definitivamente Punta Catalina, con sus 752 megavatios, son 2 unidades de 376, que por cierto, ya se hizo lo que es la evaluación de desempeño, lo hizo una empresa norteamericana, la empresa McKell, y lo que se determinó es que en términos netos, en vez de ser 337 como se había contratado en términos de megavatios de generación neta, son 347 cada una. Es decir, que en vez de ser 376 brutos, en realidad son 386 megavatios brutos cada una de las unidades, lo cual significa alrededor de 8 millones de dólares adicionales de beneficios que va a generar Punta Catalina para el Estado. Así que lo que tenemos en la mano ahora mismo es una central termoeléctrica que está produciendo electricidad, está aportando a lo que sería la mejora de las condiciones de vida del pueblo dominicano. Jaime, con relación a las preguntas, sí, adelante. Jaime, mira, realmente desarrollar Punta Catalina in extenso es difícil. Yo creo que nosotros podíamos decir cosas que no se han dicho, porque tú tienes que pasar por la pena de repetir mucho las cosas. Mire, seguridad en Punta Catalina ha sido vital, porque desde un principio, sectores que no les interesaba que eso culmine, y ustedes que no les interesaba enfrentar a nadie, quedaron callados. Pero si tú ves que comenzaron a impugnar el precio, el financiamiento, el proceso de Odebrecht, comenzaron las comisiones, comenzaron a discutir lo que se hizo con ese dinero, las cárceles y esas cosas. Y si sigues hablando, también tienes que la comisión rindió un informe, pero también hasta el personal extranjero lo revoltearon y trataron de que haga algún tipo de movimiento para impedir que ellos sigan trabajando. Es decir, lo que ustedes han pasado es imposible de explicar. Sencillamente, si no existiera Punta Catalina hoy y si hubiese tenido la misma conducta que tuvimos en los 8 años del gobierno anterior, ¿qué sería del sistema eléctrico? ¿Estuviéramos comprando a los generadores privados o ellos tampoco estaban en la capacidad de suplir? No, estaríamos comprando a los generadores privados, pero a un precio considerablemente más alto. Como señalé, el año pasado se le estaba comprando, cuando no estaba Punta Catalina, a 14 centavos de dólar. Me dirá, bueno, pero Jaime, ten en cuenta de que ha bajado el precio del barril de petróleo, significa que el precio del mercado spot hubiese bajado. Sí, hubiese bajado de 14, quizás a 12, 11 centavos, pero no a 4 centavos como está hoy día. Lo cual significa que Punta Catalina tiene un impacto muy favorable para las finanzas públicas. Y como muy bien dice, obviamente que hay algunos sectores que no le interesa. Y uno lo ha visto de forma sistemática. Lo vio desde el inicio en el proceso de licitación-adjudicación, se opusieron. Luego en el proceso de adquisición del financiamiento, se opusieron. Luego en el proceso de construcción, durante todo ese proceso fue un verdadero viacrucis, pero al final la concluimos. Y ahora también quieren oponerse a la operación. De tal forma que siempre hay detrás intereses que impiden que se pueda desempeñar correctamente todo lo que hubiese podido ser fácil, pues hacerlo ahora siempre ha costado un esfuerzo verdaderamente extraordinario. Pero perfecto, al final lo logramos. Lo logramos, Jaime, y estamos operando y somos la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. Jaime, si fuera del día a día que haces en Punta Catalina, alguien te cuestiona, el gobierno que viene te dice, mira, vamos a tener una reunión con todos aquellos que tienen posibilidad el día 5 de asumir el poder en la República, con todos, hasta con las minorías. Y queremos que tú les digas cuál debe ser el destino de esa planta. Algunos, si llevan un generador, tú dices, bueno, el destino debe ser volarla para que no haya yo seguir facturando caro, pero no van a atreverse. Sino, tú les recomendarías que se lo coloque, se la entregue al sector privado en arrendamiento o en venta, con la condición de que los costos y lo que ustedes buscaban, dos cosas, que haya luz y que el precio sea un poquito más bajo. ¿Tú recomendarías qué cosa? ¿Que el Estado siga manejando Catalina o que la ponga en manos del sector privado?
Nosotros hemos ido haciendo contratos con los fabricantes de los principales equipos para que nos den apoyo tanto en la operación como en el mantenimiento. Por ejemplo, hemos firmado un contrato con General Electric para que nos dé un apoyo por 8 años del mantenimiento y durante 2 años de la operación directa. Vamos a firmar también con Baco Wilcox un contrato que es el que construyó la caldera, para que nos dé un apoyo también en ese mantenimiento. Así como también con todo el sistema de carbón, que es la empresa Vedesca italiana, vamos a firmar un contrato de mantenimiento. De tal manera que estamos montando toda una gestión que pueda operar adecuadamente la planta. Ahora bien, si se quiere dar participación al sector privado para que venga y le dé un seguimiento muchísimo más estrecho a ese activo tan importante para el país, y que pueda entonces ser socio con el Estado, pues eso está también, digamos, sobre la mesa y pudiera ser discutido por el próximo gobierno. Nosotros entonces, le vamos a dejar todo listo. Esta administración previó el combustible, asegurarlo. Ahí están los precios y después el mantenimiento de calderas y generadores. Sí, en eso estamos trabajando. O sea, ya tenemos el de la turbina, el generador, los equipos relacionados. Vamos a dejar listo también lo que es el mantenimiento de la caldera y también del sistema de carbón. Esos son los principales elementos de lo que es la planta. Y también le tenemos ya contratos de lo que es el carbón, le tenemos contrato con las empresas transportistas de ese carbón, le tenemos también contrato de cal. Lo único que ellos van a tener que hacer cuando se vayan venciendo es renovarlo con un proceso de licitación pública internacional como la que hemos estado realizando, donde establecemos sistemas de subasta inversa, donde lo ponemos a competir en varias etapas de tal forma que podamos no solamente aprovechar la calidad, sino también el mejor precio en los mercados internacionales. Eso se lo estamos dejando montado como un sistema de gestión de compra, un sistema que es ahora mismo el mejor sistema de compra que existe en la República Dominicana, incluso superando el sistema de compra del sector privado, porque hemos introducido esquemas de gestión del sector privado a lo que es la Central Termoeléctrica Punta Catalina, para convertirla en la empresa más eficiente que existe, no en el sector eléctrico, en toda la República Dominicana. Ese es nuestro objetivo y en eso hemos estado trabajando en estos 3 años. Jaime, la planta, con motivo de la situación que estamos viviendo, se dejó para después, o sea, no se hizo lo que fue una inauguración formal de Punta Catalina. Usted me dice que llegó un organismo a certificar su producción. Ya se puede decir, Punta Catalina ya sin inauguración ya está normalmente integrada, todo lo que produce no es porque está en fase de prueba, sino que se comercializa. Es decir, ya podemos decir que es una realidad, aunque no haya habido un acto de inauguración de la planta, sí, y claro, que ya está en igualdad de condiciones de oferta de toda otra generadora. Sí, lo que no está es cobrando todavía un segmento dentro de lo que sería el componente de sus ingresos, que es el segmento de potencia, porque se ha tardado el proceso de habilitación comercial, que eso lo tiene que entregar el organismo coordinador. Ya el organismo coordinador está preparando la documentación final y debería estar entregándola, eso en julio, debería estar entregando ya la habilitación comercial. Pero en general ya se puede decir que Punta Catalina está en el mercado, está produciendo electricidad, es la principal generadora, es la más competitiva y es la que incluso ha ayudado a regular frecuencia ante situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando hay una situación donde sale de repente una oferta energética importante porque se disparan algunas unidades, ante esa situación Punta Catalina inmediatamente aumenta lo que es su presencia, aumentando lo que es, por ejemplo, vamos a suponer que estaba en 360, pues sube a 376, sube a 380 y logra mantener lo que es la estabilidad de la frecuencia del sistema eléctrico nacional. O también sucede lo contrario, por ejemplo, cuando hay una situación de que hay una apertura de líneas de transmisión porque hay unas lluvias que hace que se disparen esas líneas y hay que bajar carga, también Punta Catalina, en vez de subir, entonces baja carga automáticamente. Esto todo lo hace automático. Baja carga automáticamente y entonces estabiliza la frecuencia del sistema y logra darle estabilidad. Eso lo está haciendo Punta Catalina. Es la única de carbón en la República Dominicana que puede hacer regulación de frecuencia. Es una empresa verdaderamente extraordinaria y en términos tecnológicos, esto es bueno decirlo, dándole seguimiento a lo que me preguntaba el doctor Jacín, estas máquinas están siendo monitoreadas por el Centro de Monitoreo de Atlanta de General Electric. Es decir, que ellos ven continuamente lo que es el desempeño de estas 2 unidades, porque ellos fueron quienes las construyeron, y al darle ese seguimiento, está bajo contrato,
ellos nos pueden mandar a nosotros cualquier tipo de información que sea necesaria para poder hacer un mantenimiento predictivo ante cualquier evento que pudiera suceder en base a lo que ellos están percibiendo y recibiendo de información en Atlanta. Así que definitivamente que estamos utilizando las últimas tecnologías, incluso inteligencia artificial, para la gestión de la operación y la operación de lo que es la central termoeléctrica Punta Catalina. Jaime, mira. Esto es última generación. Sí. Jaime, a veces usamos un símil aquí, que los que trabajan en consultorios médicos saben a qué nos referimos. Cuando hay un médico familiar, esos que conocimos tú y yo hace mucho tiempo, en que atendían una familia y atendían al viejo, le tomaban la presión y si se le salía del control lo mandaban a un... Era como atención primaria, así ese médico. También ese médico, si veía a los niños hasta que podía y hasta la edad que podía, pero había un elemento que ocurría y es que cuando esos niños tenían cierta edad, por ejemplo el 6º grado, el papá iba y le decía, compadre, porque a veces era compadre del médico también, yo necesito un certificado para la niña. Y entonces el médico decía esto, ¿de buena salud o de mala salud? Eso quería decir que a veces la niña se iba a inscribir en el 6º grado y el Ministerio de Educación de la época le pedía un certificado de que esa niña estaba hábil para iniciar cualquier tipo de actividad física o intelectual y que no padecía ninguna enfermedad infectocontagiosa. Te dice, no, es que la niña no pudo ir a presentar al examen y yo quiero un certificado de excusa. Ah, perfecto. Entonces tú quieres de mala salud. Certifico que la niña fulana de tal padece de bronconeumonía, por lo cual tuvo que estar 3 días hospitalizada porque no podía ir a la escuela y así no pudo presentar el examen y la excusa. Es decir, que así como ese médico daba un certificado de buena salud o de mala salud, los economistas también dan certificados de buena salud de la economía y de mala salud de la economía. Y yo te quiero preguntar, como tú eres parte del equipo económico del candidato del PLD, con una gravedad muy, muy importante, y es que en medio de la campaña se presenta una pandemia que cambia mucho la economía en diferentes áreas vitales. Por ejemplo, en educación podría cambiar mucho el presupuesto de la educación. En salud pasa la salud a primer lugar, primero que la educación, porque ya somos testigos de que este es un problema que se presentó, puede seguir y también empeorarse, por lo menos en los próximos años. Y también, en el caso de Catalina, si ese equipo previó el destino y cómo se va a manejar. Una de las cosas que produce, o por lo menos a mí me produce tranquilidad, cuando me dicen, Jaime está en Catalina, yo estoy tranquilo, porque tú no vas ni a hablar mentira, ni a hacer un certificado falso, ni tampoco vas a hacer un disparate, porque tu vida no ha sido de disparate. Y la otra es que, en términos generales, ¿qué cambia un programa de gobierno que estaba más o menos encaminado a continuar lo que está bien, que había hecho Danilo, y que este hombre va a tener ahora que cambiar muchas cosas con la asesoría de ustedes? ¿Cuáles son las áreas que ustedes recomendarían de que van a ser variadas esencialmente? Bien, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, voy a simplemente decir que el programa de gobierno de Gonzalo Castillo se elaboró a partir de ya la información de que había una pandemia que estaba afectando la economía. En consecuencia, todo lo que se elaboró pues tomó en consideración la necesidad, uno, de atender a la población que está siendo impactada negativamente
por esta pandemia, es decir, población que está siendo afectada en temas de salud y población que está siendo afectada por la situación del mercado laboral, donde han perdido su trabajo o han sido suspendidos. Entonces, por eso se elabora un conjunto de medidas que le dan continuidad a lo que es el conjunto de programas especiales de transferencia de recursos, como es el caso del programa Quédate en Casa, como es el caso del programa PATI, como es el caso del programa FASE, que apoya a los trabajadores o a las personas que han perdido trabajo o a las personas que están en situación de vulnerabilidad que necesitan transferencias de recursos de parte del gobierno. Eso por una parte. Luego está la parte de la reactivación económica. Eso también está en el programa de gobierno. Ahí hay que entender que para reactivar, y usted sabe muy bien de esto, se necesita el apoyo del Estado cuando hay una situación de caída de la demanda agregada del sector privado. Y en ese sentido, hay todo un programa de inversión pública que, tomando en consideración el efecto multiplicador que esto tiene sobre la actividad privada, también tomando en consideración que el 85% de la economía es el sector privado, hay que estimularla a través de un aumento de la inversión pública. Entonces, con ese aumento de la inversión pública se logrará, pues, estimular al sector privado para que éste reanime lo que es su proceso productivo y pueda entonces la economía crecer significativamente en los próximos meses. Entonces, ese proceso de inversión pública va a ser una inversión basada en alianzas público-privadas, donde se va a combinar el sector público y el sector privado para expandir lo que es la demanda y el crecimiento de la economía. Eso también se incluyó en el programa. Y luego está actividades directamente vinculadas con el sector privado y con el sector también social. Con relación al sector privado, hay medidas que tienen que ver con la facilitación de lo que es en el sistema tributario para que pueda ser más fácil pagar impuestos, para que pueda ser más justo pagar impuestos, para que pueda ser más neutral el sistema impositivo y que de esa forma se pueda estimular la inversión, el ahorro, el empleo y poder expandir al sector privado. Por el lado del gasto público, hay que entender también que hay que mejorar cada vez más el proceso de asignación de los recursos y combinarlo con lo que sería un proceso de presupuestación por resultado. Es decir, que no se evalúe únicamente por la cantidad de recursos que se le está inyectando a un determinado sector, como por ejemplo educación, sino que se vea que se quiere como objetivo, por ejemplo, mejorar la calidad del magisterio, mejorar las notas de los muchachos. Eso es presupuesto por resultado. Eso también se incluye en el programa de gobierno de Gonzalo Castillo. Y además, entonces ya entrando a la parte social, ahí se enfoca primero en el tema de vivienda. Hay una inversión masiva en viviendas porque el principal activo a lo largo de la vida de una persona es la vivienda. Entonces hay que facilitarle a segmentos que no pueden hacerlo ellos simplemente con el flujo de ingresos que van a obtener de su trabajo, pues el acceso a la vivienda. Entonces eso se está tomando en consideración. Bien. Al mismo tiempo, en la parte de educación se está invirtiendo también en lo que será la modernización del proceso de educación y reeducación de los maestros. ¿Por qué? Porque aquí ya se invirtió en las escuelas, ya se invirtió en lo que es la tanda extendida, en el desayuno escolar, pero hay que ahora aprovechar esta nueva etapa para fortalecer la calidad del maestro. Es decir, que hay que educarlo y reeducarlo y hacerlo de tal manera que el objetivo sea mejorar el desempeño de los estudiantes. ¿En qué? En matemáticas, en ciencias, en aquellas áreas que le mejore su capacidad de absorción de las nuevas tecnologías y que de esa forma podamos ir creando una mano de obra que será capaz de insertarse de una forma lo más eficiente posible en lo que es ese mercado laboral que cada vez va a ser más competitivo. Es decir, que todos esos elementos se toman en consideración, poniendo fundamentalmente a la persona en el centro, es decir, dándole oportunidades, que el crecimiento venga acompañado de oportunidades. Y hay programas donde se enfocan en el sector de la juventud. Hay un programa que tiene que ver directamente con unas pasantías pagadas por parte del Estado para que durante 18 meses ese muchacho obtenga experiencia y aumente su nivel de productividad, pero al mismo tiempo habrá apoyo a aquellas personas que están ahora mismo fuera del mercado laboral, que tienen más de 50 años y que se le dice, bueno, vamos a ver, ¿qué tú necesitas para reinsertarte en el mercado laboral? Ah, tú necesitas un tipo de entrenamiento especial, pues vamos a dártelo. Eso es algo clave. ¿Para qué? Para mejorar la distribución de los ingresos en la República Dominicana. Bien. Y por último, acompañarlo ya, doctor, con la parte, y eso usted lo sabe muy bien, de inversión en salud. Hay que seguir invirtiendo en salud para fortalecer lo que es el capital humano en la República Dominicana. Jaime, todo el mundo sabe que aquí no hay 300 millones de habitantes, ni hay 40,
sino que hay 10, de los cuales hay quizá 1 millón de personas que son activos. Y aquí se sabe que un gobierno nuevo no tiene un menú de 100 economistas para manejar la economía, porque posiblemente haya personas que estén participando en una campaña electoral por motivo de compromisos partidarios o de promesas de que le van a otorgar alguna posición, pero no por diferencias esenciales con lo que hay. Y tanto es así que si por una eventualidad el poder pasa a otro partido, vamos a confirmar que en Catalina va a ser difícil. Es posible que pongan un administrador, pero es difícil que inventen. Igual que en la gobernación del Banco Central. Hipólito inventó y no le fue bien, con gente buena. Pero nosotros no queremos calificar economistas, sobre todo donde tú eres compañero y amigo de la mayoría de los que están en el otro bando. Pero sí quiero preguntarte, un gobierno de Danilo le traza pautas a uno para que uno entienda que un gobierno de Gonzalo sería previsible, que no te va a producir conmoción en ninguna área, porque o corrige algunas cosas, o continúa algunas cosas, o si por algún compromiso partidario él tuvo que hacer cosas, puede corregirlo. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te inquieta sin criticar, sino que no te hace sentir bien? ¿Qué área de que tome la oposición el gobierno te produce un poquito de inquietud? No, yo creo que hay varias áreas que son clave. Uno es el Banco Central de la República Dominicana. Hay que continuar con lo que es el tipo de programa monetario que existe, que es basado en metas de inflación. Eso es fundamental porque ayuda a mantener estable la tasa de inflación, así como también minimiza la volatilidad del tipo de cambio. Eso es clave en lo que es un nuevo gobierno. También está el tema de las finanzas públicas, la responsabilidad. Hay que evaluar lo que es la capacidad no estoy hablando de personas, sino de sistema. Lo que tú dices correcto. Del Banco Central, por ejemplo, compras y contrataciones. Yo no digo que hay que dejar a la que está, sino si el sistema funciona. Sí, tiene que funcionar. En la parte de las finanzas públicas tiene que venir un equipo que sea responsable en el manejo de esas finanzas, que logre lo que hizo el presidente Danilo Medina de reducir el déficit de 6.7% al 2.2%, el año pasado 2.3%. Es decir, que hay que tener responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Hay que saber que va a poder controlar lo que es el gasto, saber que va a poder mejorar las recaudaciones, que va a reducir la evasión impositiva. Entonces, al mismo tiempo, hay que irse a aquellas áreas ya sectoriales que hay que manejarla adecuadamente. En el caso de Punta Catalina, por ejemplo, en esta coyuntura que estábamos viendo que venía una situación de la pandemia que estaba paralizando lo que eran los movimientos de combustibles a nivel internacional, hicimos todas las previsiones del lugar para asegurarnos que iban a seguir llegando los barcos cargados de carbón y que iba a seguir operando Punta Catalina. O sea, hicimos todas las previsiones. Entonces, el equipo que llegue tiene que tener esa capacidad de hacer previsiones y gestionar adecuadamente lo que es la cosa pública para evitar que pueda haber una crisis. Hay que evitar que tengamos crisis financieras, hay que evitar que tengamos crisis cambiarias, hay que evitar que tengamos déficit público, hay que evitar que tengamos distorsión en el proceso de asignación de los recursos por parte del sector privado debido a una mala gestión sectorial en el área de salud, en el área de educación, en el área de inversión pública. O sea que eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que asegurarse que el equipo que llegue tenga experiencia. Eso es fundamental, que tenga experiencia. La situación de crisis que va a recibir el próximo gobierno debido a la pandemia implica que se necesita experiencia en la gestión pública, se necesita experiencia en el manejo y la capacidad de comunicación. O sea, no se puede tener una situación en la cual se llegue con novatos a manejar una situación de crisis como la que se está viviendo. Yo sé que hay personas muy buenas en todos los partidos y lo que les recomendaría es que utilicen a las personas que tienen experiencia probada y que tienen un buen desempeño en el manejo de situaciones de crisis. Eso es clave. Jaime, esa es mi recomendación. Jaime,
Hoy todo el mundo está atento a lo que tiene que ver con los resultados que da la encuesta Gallup y también la Sigma 2. Entonces, nosotros, como usted miembro del equipo económico de Gonzalo Castillo, quisiéramos saber a qué le sabe, o vamos a decir, qué lectura podemos tener y qué tan en serio se pueden tomar los resultados de esas encuestas. Mira, lo que a mí me parece que la diferencia es muy grande, es muy difícil en términos estadísticos tener una diferencia de esa magnitud, a menos que haya habido un cambio en lo que es el marco muestral. Si tú tienes un cambio del marco muestral, entonces tú puedes tener ese tipo de diferencias. Si tú tienes un marco muestral que tú venías utilizando y de repente lo cambiaste, entonces puedes tener una diferencia como la que resultó en la Gallup. Eso es si hay un cambio en el marco muestral. Es lo único que puede explicar estadísticamente algo que se ve que como lo que se llama un outlier, un resultado no previsto. Eso es algo simplemente por un error estadístico. Cuando hay un cambio muestral que no refleja lo que es la línea de predicción que tú tenías, digamos, bajo análisis. Entonces, eso es lo único que yo puedo decir, que parece ser que hubo un cambio muestral. Y sí, cuando es la misma muestra, pero el momento no es el mismo, ¿cómo uno lo puede diferenciar? Es decir, no es lo mismo, porque sí. Recuerda esto, Jaime, de Gallup se está hablando hace un mes de esa encuesta, sin embargo, hoy es la que la publican. ¿En qué momento se hizo y en qué momento se hizo Sigma 2? Sí, con relación a la de, esta de Gallup que dice que hace un mes, parece ser que había un resultado muy distinto el día 4, cuando se obtuvo el 4 de junio, se tuvo un resultado muy distinto a esta. Entonces, por eso yo le digo que debió haber habido un cambio de muestra, un cambio de lo que se llama digamos, espacio muestral donde se va y se dice, ok, aquí es que yo voy a buscar esta información para yo levantar la encuesta. Eso es lo que parece ser. O sea, lo digo por lo siguiente, cuando uno tiene un cambio tan significativo, tiene que haber un evento que lo explique. Y no ha habido un evento que explique una reducción de lo que sería la participación de Gonzalo Castillo con relación a Luis Abinader. O sea, cuando uno lo que analiza es que lo que ha habido como evento principal es la pandemia, y la pandemia le ha permitido al gobierno ejecutar un conjunto de políticas que es muy bien valorada por parte de la población. Entonces no debería haberse registrado un aumento de la distancia entre el PRM y el PLD. Eso es lo que llama la atención. Entonces, sí, por eso digo, bueno, si cambiaste el espacio muestral, entonces sí pudiera ser. Cuando tú coges lo municipal y te dicen, no, pero en lo municipal no se esperaba. Bueno, si tú cuentas municipios, hubo un partido o unos partidos que tuvieron municipios que no se esperaban, pero si cuentas los votos te vas a dar cuenta que no hay gran diferencia entre los dos partidos. Pero ahora, exacto, cuando pase y venga el día 5, el que se acerque más va a ufanarse. Mira, lo mío era esto, hay segunda vuelta. El otro, ¿qué te va a decir en caso de que no se acerque, como tú dices? ¿Qué va a decir? Porque no puede decir que el margen de error, él mismo pone un 2.5 y 10 puntos es más de un 2.5. Sí, correcto. En el mes de marzo, en esas elecciones que hubo, el voto popular completo, la diferencia, póngale un punto. O sea que estaban prácticamente empates. Ahora, a partir de marzo vino la pandemia. En la pandemia hubo una intervención masiva de recursos por parte del Estado para ayudar a segmentos pobres y también a aquellos que fueron afectados en términos de empleo. Y esto obviamente que ha aumentado la popularidad del gobierno. Y entonces uno debería haber dicho, bueno, lo que se debió haber registrado es un aumento de la participación del PLD en lo que son la preferencia electoral, no una reducción. Y eso es lo que estaría reflejando Sigma 2, ese aumento de la participación del PLD con relación al PRM. Todavía a cierta distancia que uno pudiera decir hay segunda vuelta. Ahora, lo de Gallup sí contrasta considerablemente con lo que es previsible. Entonces por eso digo, bueno, aquí definitivamente hubo un cambio de muestra, hubo un cambio de esa selección, de ese espacio muestral. Hay un cambio, sin lugar a dudas. O sea, no hay en términos estadísticos otra explicación que no sea esa.
Ahora, ya el día 5, que cuando ya se realicen las elecciones, que es dentro de 2 semanas, ahí se verá entonces cuál de las dos empresas había hecho la mejor selección muestral. Si lo hizo Sigma 2 o si lo hizo Gallup. A mí me da la impresión que está más cercano a lo que establece Sigma 2, lo que es la preferencia del electorado en este momento. Eso es lo que a mí me da la impresión. Así que yo lo que sí pienso es que Gallup, para evitar tener algún tipo de error, va a presentar alguna otra encuesta antes del 5. Si ella se da cuenta de que cometió un error, lo va a corregir antes del 5. ¿Hasta Eso cuándo, es lo que me tengo de impresión. ¿Hasta cuándo la ley permite otra encuesta? No tengo ese dato, no tengo ese dato. Porque creo que no hay mucho tiempo. No, pero pudiera ser la semana que viene. O sea, pero yo lo que pienso es que no se la va a jugar, porque si cometió un error en términos de el cambio de lo que es esa selección de muestra, esa selección yo pienso que lo debe corregir. Me da la impresión. Pero tú has dado la respuesta, es la muestra. Tú lo has dicho, es la muestra. Yo voy y le pregunto a todos los que están inconformes, y si tú te pones a ver, todo el que quería fase y no tiene fase, todo el que quería que aperturen los comercios y no le aperturaron los comercios, eso se va a reflejar en el candidato. Sí, pero en términos generales, cuando se pregunta a la población cuál ha sido, digamos, el desempeño del gobierno, pues no cabe duda de que el desempeño del gobierno en esta crisis ha sido positivo. Se ha reconocido el aporte del Estado y a todos los segmentos, y obviamente que esto tiene que reflejarse en lo que son las preferencias. Mira, para terminar, la pregunta más difícil, yo se la quería hacer a Rubén Bichara, pero tú no tienes que ver con las EDES, tú tienes que ver con un proyecto que termine felizmente. Pero mira lo que pasa. En la calle nos dicen, no voy a votar porque me mandaron una factura eléctrica muy alta. Dice, bueno, ¿qué pasó? Dice, en mi casa la factura eléctrica es altísima. Digo, bueno, porque ahora estás en tu casa y la oficina vino bajita. Dice, sí, pero me ponen una cosa de que consumo mínimo de, ¿cómo se llama eso? De la potencia, qué sé yo qué. Sí. Entonces, la oposición habla del 30% de las AFP, pero no pide que se le dé un bono de 1 o 2 meses, no lo pide. Y el gobierno no lo da porque le van a decir, tú estás dando un bono para beneficiar tu candidato. ¿Cómo se manejaría ese tema sin que se politice, Jaime? Bueno, vamos a comenzar con el tema de las EDES, la tarifa de electricidad. La tarifa no ha aumentado desde el año 2009, es una tarifa escalonada, de tal forma que si, por ejemplo, entra más energía eléctrica a un usuario, pues, y se coloca por encima de la escalera, un escalón más alto, por ejemplo, si pasa a los 700 megavatios, 700 kilovatios, hace que inmediatamente esta persona, pues entonces esté pagando pues mayor cantidad de una mayor factura de electricidad. No es que la tarifa ha aumentado, es que usted está consumiendo más y se colocó en un tramo superior. Ahora, lo que yo sí le voy a decir a usted es lo siguiente. Nunca antes se había estado tan cerca de una reducción de la tarifa de electricidad como ahora. ¿Por qué? Porque Punta Catalina está creando esas condiciones. Punta Catalina está creando la posibilidad de que se reduzca la tarifa de electricidad en la República Dominicana. Todavía hay déficit del sector eléctrico, todavía. Ahora, se crean las condiciones porque se le da la oportunidad de establecer medidores prepagos que van a mejorar la facturación y la cobranza de las distribuidoras. Y así, al disminuir todavía más el déficit, se crean las condiciones para darle la oportunidad de que pueda haber una reducción de esa tarifa de electricidad. Ese es un punto ahí importantísimo. Con relación al tema del 30% de las AFP, ya se ha hablado mucho de ese caso. Y básicamente ahí es simplemente decir que hay que tomar en consideración el impacto que va a tener sobre la pensión en el futuro. Dar esa distribución ahora del 30% de lo que es el fondo que se tiene ahorrado significa menor pensión en el mañana. Entonces hay que evitar esta situación. Hay que pensar que hay que proteger el dinero de los trabajadores, visto esto como ingreso futuro cuando ya no esté trabajando. Y también hay que tener en cuenta el impacto que pudiera tener esa entrada de esos recursos hacia la economía
en una situación como la que se está viviendo, en la cual implicaría una inyección de liquidez excesiva que pudiera generar inestabilidad macroeconómica. Entonces, esos son los dos aspectos que habría que tomar en consideración. Bien, Jaime, te queremos dar las gracias por todos estos temas que nos has evadido. Jaime Arista Escudero es administrador general de Punta Catalina y un miembro del equipo económico del candidato Gonzalo Castillo. Gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias. mucho éxito. Gracias, doctor. Un abrazo.